semana pasada veíamos que hay dos extremos que muchas personas se van. Uno es imaginarnos un Dios que está encolerizado con el deseo de destruirte, que está viendo en qué fallas para apenas fallas, soltarte el rayo y destruirte. Y algunos tienen una imagen distorsionada de Dios de esa manera, que les impide acercarse a Dios y tener intimidad de emocional con Dios, conectarse con su Dios y amarle, porque tienen esa idea de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo un mal padre en su casa al crecer, y he escuchado testimonios de varias personas que cuando han tenido un mal papá, les cuesta trabajo ver a Dios como un buen padre. Y si tú eres esa persona, es importante que le pidas a Dios ayuda para quitarte esa manera de ver la vida, esa idea de Dios que tienes en tu cabeza, y comiences a ver a Dios como un Padre perfecto. Nosotros como padres fallamos, cometemos errores, podemos regañar a nuestros hijos, enojarnos, a pesar de que amamos mucho a nuestros hijos, pero Dios nunca comete errores, Él nos ama y su amor es perfecto. Y el otro extremo es pensar que Dios es solamente una persona muy buena, que no mata ni una mosca, que yo vivo la vida como se me da la gana y al cabo a Dios no le importa. Al cabo Dios no castiga, y ambos son extremos que no son bíblicos. Y la semana pasada en el mensaje anterior vimos ejemplo tras ejemplo en las Escrituras donde nos habla que caminemos una vida con el temor de Dios. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría, de una vida sabia, de una vida que se vive inteligentemente, de una vida que trae satisfacción al corazón, de una vida que te va a traer alegría, el principio de una vida así es el temor de Dios. Y el temor a Dios es amarlo, respetarlo, tener reverencia ante Él, que a veces hace mucha falta eso en nuestros tiempos. Hasta los jovencitos crecen faltándole el respeto a sus padres, a los maestros, a las autoridades, a la policía. Y es como la actitud de no me importa quién tú eres y lo que tú me digas. Y esa es una actitud que va a terminar destruyendo la vida de los jóvenes si no les enseñamos a vivir vidas respetuosas. Sobre todo el respeto comienza con respetar a ¿quién? A Dios, y respetar a tus padres. No todas las cosas malas, dijimos, que nos suceden en la vida son castigo o disciplina de Dios, porque me ha tocado ver el otro extremo. Me ha tocado ver personas que batallan con el amor de Dios. Hay una corriente teológica, la teología es el estudio de las cosas de Dios en nuestros tiempos, muy conocida, que se titula calvinismo, basada en un reformador francés que intentó reformar la iglesia en el siglo XVI, XVII, del XVI en adelante comenzó la reforma, y esto se llama calvinismo, y cree que Dios escogió solo a quienes van a ser salvos. Él dijo, tú vas a ser salvo, tú no. Y hay personas que sienten que si una persona realmente es salva, ha sentido un arrepentimiento de tal manera que odian el pecado y ya no caen más en pecado porque de verdad se han arrepentido y han sido salvos. Y se olvidan que la Biblia nos habla, Jesús dijo, que perseveremos en la oración, en tener comunión constante con Dios, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es, ¿qué? Dijo Jesús, la carne es débil, nuestra naturaleza pecaminosa es débil contra el pecado, y por eso tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual, dependiendo de Dios, para poder vencer sobre las tentaciones y el pecado. Entonces hay cristianos que cuando escuchan mucho a predicadores calvinistas, no se sienten que son salvos. Y me han escrito más de 10 muchachos y muchachas, personas aterrorizadas por esta teología, porque no saben que Dios los ha escogido para salvación. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, te amó Dios a ti, me amó a mí, que dio a su Hijo en la cruz para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es que la Biblia es clara que Dios quiere que todos sean salvos, y por eso tenemos que proclamar el Evangelio como iglesia. Y alguien me hizo una pregunta irónica, un creyente calvinista decía, una pregunta, Cristo murió por todos, ¿verdad? Me pregunta. Entonces, ¿por qué no todos se salvan si Cristo murió por todos? Porque el calvinismo en el TULIP es un acróstico, dice que la redención es limitada solo a los que Dios escogió, no para todo el mundo, porque no todos se salvan. Dice, entonces, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos se salvan?
¿Qué diremos? ¿Que es porque rechazaron la salvación? Entonces, si es así, no murió por todos. Y en conclusión, salvarse está en nuestras manos. Así es. Y si estuviera en nuestras manos salvarnos, ¿cómo nos salvaríamos? Ya entiendo. Nos salvamos por gracia. Pero ¿está en nuestras manos? Ya entendí. Entonces también, una vez que hemos sido salvos, también podemos perder esa salvación. Entonces concluyo que el soberano soy yo. Y Dios podría ser arbitrario si no fuera al revés. Bueno, ok, gracias, ya entendí. Bueno, lo que decía es de que nosotros, al creer que el ser humano puede volverse a Dios, porque Dios nos invita a arrepentirnos a través de su Espíritu Santo, obra en nuestras vidas y nos llama al arrepentimiento. Jesús, Juan el Bautista comenzaron su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Cuando predica Pedro en Hechos capítulo 2 dice: arrepiéntanse. Dios nos llama al arrepentimiento, a poner la fe en Él, pero el calvinismo distorsiona y cree que si nosotros pensamos que la gente tiene la oportunidad de arrepentirse, entonces el que se salvó fueron ellos mismos porque ellos se arrepintieron. Y esto es lo que yo le respondí con sus mismas palabras. Le escribí así: el doctor Francisco Jiménez dedicó su vida entera para abrir un hospital gratuito para el público. Dio todo su dinero y levantó fondos de muchos donadores. El Hospital Francisco Jiménez se inauguró en la comunidad para dar servicio médico gratuito a todo aquel que quiera ir al hospital. Algunos saben y aprovechan ese magnífico servicio gratuito. Otros no saben que existe, por eso tenemos que evangelizar. Pero otros saben y no les interesa ir para ser sanados. Una pregunta, y comencé a usar lo que él utilizó. El hospital está abierto a todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no todos van para ser sanados? ¿Qué diremos? Que es porque rechazamos ir al hospital. Entonces, si es así, el hospital no era para ellos. Si seguimos esa lógica, ¿no? Claro que era para ellos, pero no quisieron ir. Y en conclusión, ir a recibir atención médica gratuita para ser sanados está en manos de los pacientes, ¿verdad? Y si estuviera en manos de los pacientes, ¿cómo se sanarían? Usé sus mismas palabras. Ya entiendo. Entonces también, una vez que han sido sanos, podemos concluir que ellos se sanaron solos. Ellos se sanaron a sí mismos. El reconocimiento no es para el doctor Francisco Jiménez, que pagó un alto precio y dedicó su vida entera para que eso fuera posible. El reconocimiento no es para los doctores y enfermeras que trataron al paciente. Como el paciente aceptó recibir atención médica gratuita y el hospital pagó toda su cuenta, entonces toda la gloria es para el paciente. Él se sanó solo y se puede jactar de eso. Ya entendí. Gracias. Le dije: espero captes la idea de la mala lógica del ejemplo, que cae en lo absurdo pensar que alguien puede jactarse de responder a la salvación de Dios arrepintiéndose y creyendo, cosa que Dios mismo pidió y prometió que es necesario para recibir su salvación. Ningún ejemplo de la vida real funciona así. La gloria siempre es del que dio la salvación y existe cero gloria para el que la recibe. Todos los días estoy respondiendo mensajes de personas, católicos romanos, testigos de Jehová, raíces hebreas. Entonces siempre oren por nosotros, pero mi propósito no es pelear, ni dejarles mal, ni ridiculizar. Mi propósito es ponerles a pensar, porque cuando tenemos una mala idea de Dios, distorsiona nuestra conducta. Siempre lo que pensamos de Dios afecta cómo vivimos. Nosotros vivimos de tal manera sabiendo que toda la gente puede ser salva, que el Señor ama a las personas. Como dice en Timoteo, Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y les mencionaba esta teología porque es muy relevante a lo del castigo de Dios. Se me rompe el corazón cuando hay personas que me dicen: estoy atormentada, estoy atormentado porque yo creo que Dios no me ama. Estoy atormentado porque yo creo que no me he arrepentido realmente, porque no he dado frutos de arrepentimiento y yo creo que Dios no me escogió para salvación. Y como en el calvinismo se les enseña que Dios está airado todo el día, utilizando uno de los salmos, que Dios está airado todo el día contra los impíos, contra los malvados, porque a Dios le desagrada la injusticia, el pecado. A Dios le desagrada el secuestrador que llega y secuestra a una persona y la mata por dinero. Al Señor le desagrada las personas que sacan ventaja de su mamá
la sacan de su casa, venden los sinvergüenzas la casa y se quedan con el dinero y dejan a su mamá en la calle. Al Señor le desagrada la injusticia. Y la Biblia dice que un día todos compareceremos ante el Señor. Entonces, al estar viendo esta serie de Tesalonicenses, yo no sé si tú eres una de esas personas que te cuesta trabajo aceptar que Dios te ama, que a Dios le importas, que aunque has fallado, el Señor te extiende su gracia y su mano y Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte. Quítate de tu mente esa imagen de que Dios no te ama. Quítate de tu imagen esa mente de que no puedes ser salvo. Quítate de tu imagen de tu mente esa imagen de un Dios iracundo que te odia. Dios te ama tanto que sus venas sangraron por ti, como cantábamos hace un momento. Yo creo que si has vivido así es tiempo que le creas a Dios, que no te guíes por emociones. Dice en 1 Juan 5:13, dice: les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. No dice para que chance y Dios se compadezca de ustedes, sino si has creído en el nombre del Hijo de Dios, puedes confiar que sus promesas son sinceras y verdaderas, y Él te ha prometido aceptarte como tu hijo, como su hijo, su hija, y amarte. No todas las cosas malas que pasan en nuestra vida son castigo de Dios. Muchas veces las cosas malas que pasan en nuestra vida son consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras malas decisiones o de nuestra rebeldía contra Dios. A veces nos pasan cosas injustas y Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. En este mundo vamos a sufrir. La vida cristiana no es una varita mágica donde todo es color de rosa, donde nunca me van a hacer una injusticia, una trastada o una tranza o una cosa que me rompa en el corazón. En la vida hay maldad, hay retos horribles y no necesariamente son disciplina de Dios. Pero cuando hay cosas que son disciplina de Dios, generalmente nuestro corazón lo sabe, ¿sí o no? Generalmente tú sabes que Dios está tratando contigo por algo donde tú pasaste por alto consejo de gente que Dios puso en tu camino y no te importó. Donde tú sabías cuál era la voluntad de Dios, pasaste por alto y dijo: no me importa. Como ver una luz en rojo y decir: yo sé que estoy rompiendo la ley y me paso el semáforo en rojo. Tienes un accidente y sabes: oh, es consecuencia que me pasé el semáforo rojo. Y a veces así pasa en nuestras vidas. Cuando Dios nos disciplina, generalmente sabemos que la disciplina viene de Dios, ¿sí o no, iglesia? El propósito del castigo de Dios, vamos a hablar de esto hoy. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios castiga? Bueno, porque Dios es justo, es justicia. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y todos tendremos que dar cuentas a Dios algún día. En el Salmo 103, 8 al 10, vimos la semana pasada que dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Dice el verso 9: no guardará para siempre su enojo. Dios sí se enoja contra la maldad y la injusticia o la desobediencia. Y dice el verso 10: no nos ha tratado según lo que merecen nuestros pecados. ¿Podemos decir amén a eso? La mayoría de nosotros podemos decir amén. Dios ha extendido su misericordia sobre nosotros y por eso le alabamos, por eso le cantamos, por eso vivimos para Él, porque hemos visto y probado que lo que el mundo te da es una cachetada, que es una falsedad, que es una mentira, pero lo que Dios nos da es inagotable, es verdadero, es genuino, es real, y que Dios ha tenido misericordia de nosotros muchísimas veces y no nos queda más que alabarle, enderezar nuestra vida con Él. Saber que aunque estamos cojeando a veces de algunas piernas o con muletas, el Señor quiere restaurarnos y sanarnos y por eso vivimos para Él. Así que Dios ha sido misericordioso. La justicia de Dios no es inmediata. Gracias a Dios que Dios no nos paga conforme nuestras maldades, sino ya estaríamos todos aquí fulminados, ya no existiríamos. La justicia de Dios viene sobre los que hacen la maldad. Así que si alguien te ha hecho maldad, se podrá escapar de la justicia en la tierra, pero de la justicia de Dios absolutamente nadie se va a escapar jamás, porque vamos a tener que dar cuentas al Señor. Generalmente, cuando hay justicia de Dios, lo que yo he observado en mi vida y en las Escrituras, cómo Dios fue paciente con el rey Saúl, por ejemplo, con diferentes
personas en las Escrituras, en la vida, con personas que he conocido, o generalmente, cuando Dios trae su justicia, es porque ya te ha dado varias oportunidades de arrepentirte. Cuando ya te ha dado varias chances de que cambies y tú sigues empedernido en tu corazón en no cambiar, hay un corazón endurecido. Y cuando hay un corazón endurecido, Dios dice, ok, ya te prolongué mi misericordia, te llamé al arrepentimiento, puse gente en tu vida, te hablé a través de la predicación del domingo, viste a dónde las consecuencias de tus acciones llevaron. Bueno, ya es tiempo de traer mi justicia sobre ti. Entonces es generalmente cuando ya acabamos la paciencia de Dios y que Dios sabe que tiene que ejercitar su juicio. En Romanos 2:5, Pablo está hablando de el judío que conoce la ley de Dios y sin embargo acusa a los demás, pero él mismo falla y toma ventaja y hace cosas que no son correctas. Y le dice, pero por tu obstinación, ¿qué es la obstinación? Cuando estás en tu necedad y aunque sabes que está mal, no importa, ya decidí este camino y a ver a dónde llego, ¿no? Pero vas mal, no importa, yo sigo adelante. Es como si vas manejando en la dirección contraria y sabes que la dirección no es para allá y tú sigues, no importa, no quiero mostrar que estaba equivocado, yo sigo, ¿no? Pero por tu obstinación y por tu corazón endurecido, un corazón duro es un corazón que no es sensible a Dios. Un corazón sensible hace cambios, escucha, se siente contrito cuando ha fallado a Dios. Por tu corazón endurecido sigues acumulando, ¿qué cosa? Castigo contra ti mismo para el día de la ira o del enojo santo de Dios, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Habrá un día de la ira o no? ¿De Dios? ¿Habrá un día del justo juicio de Dios sobre la maldad? Sí, nadie se va a salvar. En Ezequiel 33:11 es un pasaje que me encanta, porque Dios le dice al pueblo, no me alegro con la muerte del malvado, sino me alegro con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete de tu conducta perversa o malvada, ¿por qué habrás de morir? Aquí no vemos a un Dios que dice, a ver quién se porta mal, y ahorita le lanzo el rayo y lo parto en dos, a ver cómo te hago sufrir. No, vemos un Dios que dice, yo no me alegro con que te vaya mal, yo no me alegro con que el malvado sea destruido, la persona que se ha apartado de mí le vaya mal o sufra mi juicio. Yo lo que quiero es que esa persona se aparte de su pecado, que deje su conducta, el rumbo al que va, y se dé la media vuelta y se vuelva a Dios para que viva. Conviértete. Entendemos un poquito ya de la justicia de Dios, del castigo de Dios. Lo que Dios quiere atrás de todo es una intención correcta. Él quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Él quiere que haya un cambio en tu vida, en aquello que te está destruyendo, que está destruyendo tu hogar, tu familia. Él quiere eso para ti y para el mundo también. En 2 Corintios 5:10, Pablo nos recuerda, todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno recibirá según lo que haya hecho, ¿qué dice? Sea bueno o sea malo. La misericordia de Dios, solamente la muerte de Jesús en la cruz por nosotros es la que nos puede librar y darnos entrada a la presencia del Padre. Bueno, Dios castiga a los malvados, pero disciplina y corrige a sus hijos. ¿Hay una diferencia? ¿Usted cree que hay una diferencia o no? ¿Quiénes son hijos de Dios? Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, en el sentido que somos creación, puedes utilizar ese término. Pero en la Biblia dice, en Juan capítulo 1, verso 11 al 13, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios es solo aquel que nace espiritualmente de Dios. Que hay un día que te arrepientes, que le entregas a Dios tu corazón, tu vida, que te presentas bajo la sombrilla de la salvación que Jesús consiguió en el Calvario, en la cruz por nosotros. Entonces, a sus hijos Dios los disciplina. Dios es santo y justo, por eso castiga y disciplina, porque es santo, porque es justo. Pero Dios también es amor.
Por eso corrige y restaura. Y creo que el mejor ejemplo es los padres. Como padres, ¿amamos a nuestros hijos, sí o no? ¿Disciplinamos a nuestros hijos? ¿Instruimos a nuestros hijos? Y tu misma mano que acarició a tu hijo a veces ha usado la chancla voladora. Algunas mujeres latinas, ¿no? Tu misma mano que ama a tu hijo y que lo abraza y lo protege y que cuando se cae y se lastima, le desinfecta la herida y le pone una curita, es la misma mano que le cierra la puerta y dice: te quedas en tu cuarto encerrada por 20 minutos por haberme desobedecido. Y Dios es un padre para nosotros y nos ama y nos disciplina, nos corrige, y Él lo que busca es cambiar nuestra conducta. Hay un dicho en México que dice: árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. ¿Lo ha escuchado? Cuando hay un arbolito que está creciendo mal, ¿usted ha visto algunos árboles que están así? Algunos están así en su vida, no se ven derechitos, pero moralmente están así, ¿sí? O hacen cosas que no son correctas, que no son adecuadas. Decía alguien: no, es que no, pero ¿cómo esa persona no es mala? Dice: no, es encantadora. Dice: pues será encantadora de serpientes, porque hay gente que es tremenda. Hay gente que es maliciosa y crecieron torcidos. Por eso hay que enderezar a los hijos desde chicos. Y cuando agarras un árbol y le pones un palito y lo amarras, ese árbol que estaba creciendo chuequito empieza a enderezarse, ¿verdad? Y a veces eso tiene que hacer Dios en nuestras vidas. Tiene que apretarnos un poco para que crezcamos derechos. El propósito de la corrección de Dios, de la disciplina de Dios, del castigo de Dios, primero que nada vimos que es justicia. Dios es un Dios justo y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Estamos? La segunda razón en la cual nos vamos a enfocar en el resto del mensaje es que Dios, cuando disciplina, cuando castiga o disciplina, su propósito, el propósito atrás no es que Dios no nos ama, sino es la corrección, el corregirnos. ¿Qué es la corrección? La corrección es que cuando hay algo que está creciendo chueco, lo enderezas. Hemos usado el ejemplo de los brackets, ¿no? De la ortodoncia. Cuando tus dientes están creciendo chuecos y tienes una mala mordida y eso te va a desgastar tus dientes, va a hacer que cuando seas grande se te caigan o se te entren infecciones porque tienes una mala mordida, están chuecos, vamos al ortodoncista y nos empieza a enderezar los dientes, nos pone unos cuadritos con alambres, lo aprietan. ¿Alguno de ustedes ha tenido ortodoncia o no? Levante la mano sin pena. Yo tuve ortodoncia de como a los 14, 16 años. Y verdad que duele. Cada vez que va uno al doctor, te aprieta los alambritos esos. Y duele, sientes sensibilidad en tus dientes el primer día, ya al tercer día ya se te pasa. Pero otra vez cita con el dentista y las liguitas esas y es algo incómodo, es algo molesto. Pero gracias a eso podemos mostrar una sonrisa Colgate y la gente dice: wow, qué agradable sonrisa, ¿no? Ya hay una buena mordida porque te corrigió a través del dolor el ortodoncista. Dios busca corregir lo que está chueco en nuestras vidas. Y yo creo que si nos vemos al espejo de Dios, todos tenemos áreas que nos vemos chuecos, ¿no? Que hay áreas que nos falta, que nos falla, como hijos de Dios, como servidores de Dios, como padres, como madres, como hijos. Todos tenemos áreas que sabemos que nos falta. En Proverbios 3:11 al 12, qué hermoso pasaje, dice: hijo mío, no desprecies. ¿Qué significa despreciar? Quitarle el valor, no desvalores, no, valora cuando Dios te corrige. No desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Hay gente que a la primera dice: no me gustó, Dios trató conmigo, yo no quiero saber nada con Dios, y Dios no me dio lo que yo quería, yo ya abandono las cosas de Él. Dice: porque el Señor disciplina a los que odia. No, el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo a quien ama. ¿Sí? El Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo a quien ama. ¿Por qué nos disciplina el Señor? Cuando Él permite que caiga sobre nosotros las consecuencias de nuestro pecado, cuando Él cierra una puerta que nosotros queríamos
y estábamos viviendo fuera de su voluntad, y en nuestra mente estamos entendiendo que Dios está tratando contigo, con tu corazón. Cuando sufrimos eso, cuando hay una disciplina, tenemos que entender que Dios, ¿qué está haciendo con nosotros? Odiándonos, echándonos a perder la vida. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Trayendo, ¿qué cosa? Corrección. ¿Por qué trae esa corrección Dios? ¿Porque nos odia? No, porque Dios te ama. Porque Dios quiere tu bien, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios sabe que tienes que pasar por esas incomodidades, esos apretones de dientes, para que al final tengas una buena mordida y una sonrisa hermosa. Dios tiene que tratar con tu carácter, contigo. La corrección es incómoda, es desagradable y es dolorosa. Los que hemos pasado alguna vez porque Dios ha tratado con nosotros en algo, quizá hemos derramado lágrimas. Hemos llorado delante de Dios. Dios, ¿por qué? Señor, y hemos llorado en la preocupación, en la ansiedad de algún potencial peligro, problema, y sabemos que son consecuencias de nuestras propias pecados, de que no hicimos caso, de que no escuchamos a tiempo la corrección de Dios. Y sabes, cuando pasamos por esos momentos, Dios está allí tratando con nuestro corazón, hablando a nuestro corazón y probando de qué estamos hechos. Hay un pasaje en la Biblia, en Oseas, ¿no? Que compara a Dios a Israel con la esposa de Oseas, que fue adúltera y terminó vendida como en la prostitución por haber abandonado a su esposo. Le fue horrible. Y Dios compara así a Israel, que Dios fue un esposo bueno, amoroso, que la cuidó, que le dio todo, pero ella se fue tras sus amantes, tras sus ídolos, sus baales. Ay, Dios, las cosas de Dios no, yo quiero que me vaya bien y ser popular y que me acepten mis amigos y mi familia y hacer dinero y hacer lana y trabajar. Y se van y terminan todos cacheteados por el pecado, por el mundo. Y Dios va y compra de nuevo a su esposa vendida en prostitución, porque muestra el amor inagotable de Dios por su pueblo, que le ha fallado y que le ha sido infiel. Y dice Dios, yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Sí? Porque cuando estás en el desierto, qué increíble, cuando no tenemos electrónicos, celulares, iPads, computadores, televisiones, la familia se une en la casa. ¿Sí? Cuando no hay eso, la familia se une, la familia se sienta a platicar, y eso es algo que la mayoría de las familias batallamos, porque todo el mundo está en sus cosas, con su rutina. Puedes estar en tu celular y conectado con tus amigos que están en otro lugar, y cada uno en su lugar, conectado con quién sabe quién, pero no están conectados entre ellos. Cuando no hay distracciones, es un momento perfecto donde Dios puede decir, ahora sí, tengo tu atención, puedo hablar a tu corazón. ¿Sí? Ahora sí tengo tu atención, puedo hablar a tu corazón, ya que se apagó la tableta, la televisión y todo. Cuando hay un momento doloroso en nuestras vidas, de llanto, de que Dios está tratando con nosotros, son momentos desagradables, pero Dios está probando nuestro corazón. Y así le pasó al pueblo de Israel en Deuteronomio. Deuteronomio se llama Deutero, significa segundo, nomos ley, segunda ley, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, rescatados por Dios de ser esclavos, y pasaron por 40 años en el desierto, que Dios trató con ellos con múltiples rebeldías. Dios los alimentó, los cuidó, se rebelaron, apenas habían salido y ya querían regresar a Egipto, y apenas Moisés se tardó en la montaña y dijeron, háganos unos dioses, unos becerros de oro que nos sacaron de Egipto, nuestros dioses. Constantemente su corazón a la rebeldía. Cualquier parecido con nosotros es mera coincidencia. Nosotros, Dios nos bendice, nos da la vida eterna, obra, contesta oraciones, algunos hasta papeles, residencia, obra, dándoles favor, gracia, economía, trabajos. Lo he visto muchas veces en los años que tengo aquí. Gente que Dios sacó del hoyo, que clamaban a Dios, que qué no darían para salir de ese hoyo. Ya que Dios los sacó, tú te imaginarías que están sirviendo al Señor, que están en fuego por Dios, agradecidos, pero no. Empezaron a tener un buen trabajo porque ya tenían papeles, se olvidaron de Dios, se fueron a tomar, se fueron a apartarse de Dios, cometer pecado, inmoralidad, y dices, Dios mío, lo peor que les pudo pasar es que Dios los bendijera. Nunca hagamos eso, seamos agradecidos con Dios, iglesia. No hay qué necesidad de pasar por golpes en la vida de nuestros pecados.
Obedezcamos a Dios, deleitémonos en el Señor, aprendamos a ser fieles con Dios, que Dios trabaje con nosotros por la buena, no por la mala, amén. Y cuando estaba Israel en el desierto, rumbo a la tierra prometida, dice, cumple fielmente, llevan a entrar a la tierra prometida, y Dios les tiene que repetir porque la primera generación, la mayoría ya murieron por el pecado. Dice, cumple fielmente todo lo que Dios te manda, todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Cuando tú ves este versículo, ¿Dios quería hacer algo malo con ellos o algo bueno con ellos? ¿Qué quería hacer Dios? ¿Algo bueno o algo malo? Algo bueno. ¿Tú crees que Dios tiene cosas buenas para tu vida o cosas malas para tu vida? Nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, dice. Ok, el versículo 2 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Como que no nos gusta eso porque nos imaginamos a una persona humillando a otra persona, ¿no? Cuando pensamos en alguien que te humilló, es alguien que te trató mal, una persona soberbia. Pero aquí lo que Moisés quiere darnos a entender, lo que Dios está diciendo es que Dios permitió que ellos se dieran cuenta. Algunos se sienten que están, no sé, en un caballo dorado, que son la gran cosa, Juan Camaney, no sé, que son la última Coca-Cola en el desierto. Y llega Dios, trata contigo y Dios te humilla en el sentido de que te das cuenta realmente ante Dios quiénes somos, realmente cuánto nos hace falta Dios en nuestras vidas. Y Dios permite que tú seas humillado, no porque Dios no te ame, sino porque Dios quiere. Es como cuando tu hijo, tu hija te dice, es que yo lo voy a hacer, te dije que no lo hicieras, no me importa, yo lo voy a hacer, y lo está batallando. Dices, ok, ahora sí te das cuenta que me necesitas, ¿verdad? Ok, por eso te lo decía, porque quería evitarte este dolor. Bueno, Dios dice, y te humilló y te puso. ¿Qué hace Dios cuando estamos en la humillación? ¿Te puso a qué? A prueba. Es una prueba, a ver si la pasas. Te puso a prueba. Dice, para conocer lo que había en, ¿qué cosa? En tu corazón, y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Cuando pasamos por momentos de la disciplina de Dios, si tú estás pasando por un momento triste en tu vida, que has llorado lágrimas y que sabes que es consecuencia de tus pecados, date cuenta, estás a prueba. Así como cuando el maestro se calla, silencio, están todos en el salón de clase, no puedes copiar, no puedes voltear, todos calladitos, y tienes que concentrarte en el examen, ver muy bien las preguntas, responder correctamente porque estás en examen. Cuando estás en un momento así, Dios prueba lo que hay en tu corazón. ¿Cómo pasas la prueba? Es cómo respondes ante las adversidades y ante esos momentos difíciles. Hay gente que va y se refugia en una botella, comienza a tomar otra vez alcohol, comienza a tomar malas decisiones. Si mi esposa no me hace caso, si estamos peleados, pues yo me busco otra por fuera. Y lo que hacen es que se hunden y se hunden y se hunden más. Pero la gente que dice, Dios, me humillo ante ti, perdóname, Señor, y doblan sus rodillas y comienzan a hacer las cosas bien, a aprender la lección, entonces es la gente que va a pasar la prueba y que va a ser aprobada por Dios. Dios permite que seamos humillados para ver lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. Y a veces nos apartamos de Dios y ya nos damos cuenta cómo es la vida sin Dios. Y dice el verso 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Sabes que esto es tan real en nuestras vidas? Cuando somos humillados, se te acaban a veces los amigos, se te acaba la ayuda de la familia, no ves salida por dónde, o tú y tus emociones, parece que no hay nadie que te pueda ayudar. Y al fin Dios dice, ok, ya tengo tu atención. Ahora sí puedo hablar a tu corazón. Y entonces empezamos a decir, Dios mío, perdóname, Señor, he fallado, te necesito, he cometido tonterías en mi vida, pecados contra ti. Ten misericordia, Padre, tú eres un Dios misericordioso. No soy digno siquiera de clamarte a ti porque me he comportado de una forma como un patán, como una persona, Señor, inmerecedora. Pero Dios, si te place, perdóname, levántame. Y uno clama a Dios y uno empieza a sentir el amor de Dios,
empieza a ver que dejamos las cargas en el Señor, que el Señor empieza a trabajar con nosotros, a abrir puertas, a restaurarnos, a abrazarnos. Y ahí nos damos cuenta que no solo del dinero, no solo de la aprobación de los demás, no solo de los amigos o falsos amigos vive el hombre, sino el hombre vive de su comunión íntima con Dios, de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y dice el verso 4, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Me encanta esta porción porque habla de un proceso donde Dios tuvo disciplina con Israel y lo hizo porque es un Padre amoroso que habla nuestras vidas. Las calamidades, los problemas difíciles, la disciplina de Dios nos hace ser dependientes de Dios, no autosuficientes. A través de la corrección Dios busca en ti madurez, crecimiento, y la corrección que hace endereza nuestras vidas. ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Del 1 al 10, ¿cómo te evalúas delante de Dios? Mi comunión con Dios diaria, mi tiempo en conocer al Señor en su palabra, el buscar llenarme de Dios en mi diario vivir, el alabarle, el vivir una vida obediente a Dios. ¿Cómo te pones del 1 al 10? No, pues en esta saco un 2, aquí ya la troné, aquí saco un 7, ahí más o menos la llevo, ¿no? ¿Cómo te evaluarías? ¿Qué tan chueco andas o qué tan recto andas? Dios quiere corregir tu vida y es bueno que antes de que venga disciplina de Dios sobre tu vida, tú corrijas rumbo, ¿no crees? Si tu hijo o tu hija se porta mal por una actividad que hace, que ya le has dicho que no haga, y la sigue haciendo y la sigue haciendo, nosotros les damos castigos, consecuencias. Te voy a quitar tu tableta o que no veas televisión por 2 días o 3 días o según la magnitud del castigo. Pero si tú ves que tu hijo o tu hija hace la tarea a tiempo, es un hijo o una hija que ayuda, es obediente, sí mamá, sí papá, llega y te abraza, te da su amor, ¿vas a querer tú castigarlo y disciplinarlo? Es innecesario, ¿verdad que sí? Entonces, seamos buenos hijos de Dios. A la buena aprendamos a obedecer a Dios. La disciplina de Dios es como un freno, como que te vas a estrellar. Dios ya sabe que andas borracho manejando, que andas chueco, y es como que Dios te aprieta el freno, porque Dios no quiere que te estrelles. Y eso te detiene, pero Dios habla a tu corazón en ese momento. Mira lo que dice el Salmo 119, 67 a 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Tremendo pasaje. ¿Qué dice el salmista? ¿Fue humillado por Dios? ¿Dios lo disciplinó, sí o no? ¿Y qué dice? ¿Por qué Dios me disciplinó? Estoy enojado por la disciplina de Dios. Estoy enojado porque fui humillado, humillada, porque me di cuenta. Eres humillado cuando reconoces tu posición ante Dios, que no eres el rey ni el centro de la vida, que el rey de la vida es Dios, que lo necesitas y que sin Dios no puedes tener plenitud en tu vida, que lo necesitas. Y en ese momento que estás siendo humillado, corriges tu camino y empiezas a experimentar el amor de Dios, la comunión con Dios, la paz de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida, gracias a que fuiste humillada o humillado en tu vida. Y dice el salmista, yo he experimentado eso en mi vida. Usted no lo ha experimentado. Dice, bueno me es haber sido humillado, porque antes andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda a conocerte, Dios, y lo que tú pides de mí. En Romanos 2:4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? ¿Dios es rico? Sí, tiene abundancia de riquezas. Y esa riqueza es su bondad, que Dios es bueno contigo, que te ha dado la vida, que respiras, que vives, que tienes un techo sobre tu cabeza, que no te ha faltado la comida hasta el día de hoy. ¿No ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Dios es tolerante y paciente con nosotros. Al no reconocer que su bondad contigo, el que no te ha castigado todavía, el que no te ha destruido,
el que no nos ha destruido y no nos ha pagado conforme merecen nuestros actos, que su bondad quiere llevarte ¿a qué? Al arrepentimiento. La bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Reconocer que estás mal y tener un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de conducta. ¿A qué te está guiando Dios, hermano mío, hermana mía? Que quizá Dios te está hablando. Si hay alguien de aquí, ¿cuántos de ustedes están en pecado? No se crea, no levante la mano. ¿Cuántos de ustedes están en una actitud que deben cambiar? Que usted lo sabe, ¿sí? A lo mejor no la aguanta ni el perro. ¿Cuántos de ustedes tienen una actitud mala? Algo que tienen que cambiar. Bueno, Dios ¿qué está haciendo al prolongarte su misericordia? ¿A qué te está guiando Dios? Al arrepentimiento. Entonces, aprendamos antes de que venga el castigo. La corrección de Dios puede salvar tu vida y es a través de su corrección que viene a nuestra vida la restauración. Dios quiere restaurarte. Algunos de ustedes antes estaban en fuego por Dios. Servían a Dios, amaban a Dios, ofrendaban a Dios, servían en un ministerio, compartían de Cristo y algo pasó en su vida que entró mundanalidad, pecado, tu amor por Dios se fue enfriando, fue menguando, estás paralizado en un momento en tu vida y Dios dice, hey, hijo, hija, ya le dormiste demasiado, ya son la 1 de la tarde y aquí sigues en la cama, ya te pasé muchos años, te estoy llamando a servirme y aquí sigues sin servirme, sigues sin tomar pasos de obediencia. Y Dios lo que quiere es restaurarte, llevarte a donde estabas antes, a tu primer amor que quizás se te ha olvidado. Y Dios está siendo misericordioso contigo, paciente. Y Él lo que quiere en tu vida es el arrepentimiento y restaurarte. Quiero cerrar este mensaje leyendo un pasaje de Lucas, vamos a unos minutos más. En Lucas capítulo 15, verso 11, habla la historia del hijo pródigo. Y dice Jesús, es una historia que contó nuestro Señor Jesucristo. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame lo que me toca de mi herencia. Y el padre puede haber dicho, espérate, ni siquiera me he muerto y tú ya quieres que me muera y que te dé la herencia. Aquí en mi casa no te falta nada. Tienes comida, tienes todo lo que necesitas, tienes mi amor. Padre, ya me cansé de ti, Padre. Quiero mi herencia, dame lo que me corresponde. Entonces dice que el padre le da la herencia y dice que poco después el hijo se fue a un país lejano, se alejó de casa. Allí vivió en pecado y desperdició su herencia. Cuando te alejas de Dios, desperdicias tu vida. Hay cosas preciadas que no vuelves a recuperar, que desperdicias. Tiras a la basura años que Dios te ha dado para servirle, para caminar en comunión con Él. Y dice, cuando ya lo había gastado todo, vino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. No sé tú, pero yo ahí veo la disciplina de Dios. Ok, tú te fuiste, te malgastaste, te fue mal y empiezas a pasar escasez, estás lejos de casa y dices, ¿qué estoy haciendo? No necesito. Te das cuenta que los amigos se te acaban, que el vicio es un espejismo falso que te hunde y te destruye y te sangra y te hace llorar. Te das cuenta que los amigos del mundo, las amistades del mundo, que las ambiciones de tu corazón de trabajar los domingos y no venir a la iglesia, de apartarte, es algo que no te paga bien. Y comienzas a pasar necesidad, te das cuenta dónde estás. Y dice que así que fue y consiguió empleo en una granja, cuidando cerdos, un animal inmundo para los judíos que Dios había prohibido a Israel. Tanta hambre tenía que deseaba comer la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba nada. Y a veces estamos así, lejos de Dios. Dios permite que seamos llevados al desierto y nos damos cuenta que nada sacia, que el dinero no es suficiente, que los amigos tampoco, que el dinero que antes teníamos ya no lo tenemos quizá, que muchas cosas empieza a haber un vacío en el alma, que vemos que nadie sacia y tenemos hambre de algo, hambre de comida real y no la encontramos. Entonces, volviendo en sí, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón hoy, si Dios te habló en tu vida hoy, que vuelvas en sí, que vuelvas a tu primer amor, que te arrepientas. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí muero de hambre. Me levantaré,
E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, por mi actitud de haberme alejado de ti, de haberte pedido la herencia, que no me importó, que me fui y lo malgasté. He pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo, hija tuya. Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Usted ve arrepentimiento aquí? No dijo: voy y yo voy a llegar a ser el mero mero y otra vez el hijo del papá, de papi, que tiene trabajadores y tiene acres y hectáreas. No, dijo: no soy digno. No soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Dice, entonces aquí vemos el hijo pródigo que estuvo dispuesto a regresar como siervo. Había reflexionado y al fin valoró lo que antes tenía. Yo no sé si hay alguien aquí hoy que Dios te ha permitido probar una vida sin Él. Y quizá antes dabas: no, pues voy a la iglesia, al cabo Dios me perdona, al cabo ahí está Dios, pues, sí, Dios los domingos, ¿no? Y quizá no valoramos lo precioso que es Dios en nuestras vidas. No valoramos que no estaríamos aquí si no fuera por ese Dios que nos dio la vida. No valoramos que su gracia hasta el día de hoy, gracia sobre gracia, nos ha sostenido inmerecidamente, porque es bueno. Nos ha prolongado su misericordia. Y no valoramos a Dios. Y nos vamos al mundo a malgastar nuestra vida. Y este hombre, este hijo aquí reflexionó y valoró lo que antes tenía. Debemos tener un aprecio real por nuestra relación con Dios y no tomarla como religión solamente o algo de los domingos. Dice el verso 20: así que viajó de regreso a casa y fue a su padre. Si Dios te está hablando a ti hoy, Dios quiere decirte que puedes viajar de regreso a casa. Que tienes que darte la media vuelta, dejar a los cerdos y caminar a casa del Padre. Y dice la Biblia que cuando su padre lo vio a lo lejos, inmediatamente me imagino que su corazón saltó. ¿Te imaginas cuando no has visto a alguien que amas en tanto tiempo la alegría y sabía que su hijo lo había traicionado, que no lo había valorado? Y cuando lo vio a lo lejos, su corazón saltó. Y dice la Biblia que salió corriendo a su encuentro, se echó en sus brazos, lo abrazó y lo besó. Quizá él olía a cerdo, quizá olía horrible, pero el padre no le importó, lo abrazó y lo besó. ¿Sabes quién representa a este padre aquí? ¿Sabes quién es este padre en la historia? Nuestro Padre Celestial, es Dios. A Dios no le importa si vienes oliendo a cerdo ahorita. A Dios no le importa si terminaste súper mal y fuiste rebelde con Él. Sí le importa. Pero Dios te está esperando. Y si tú vas a sus brazos, Él te va a abrazar, te va a besar y te va a recibir. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Dios no es como nosotros. Lo abrazó y lo besó. El padre quería protegerlo, darle y ayudarle. Él fue el necio y el tonto que se fue pensando que no valorando a su padre. El joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que se me llame tu hijo. Cuando hay arrepentimiento, existe un cambio de corazón, de mente y dirección. Yo quiero invitarte hoy a que sepas que si estás en pecado, Dios te va a disciplinar porque te ama. Y si Dios no te ha disciplinado aún como lo mereces, es porque su misericordia es grande y porque su bondad te guía al arrepentimiento. Cambia de rumbo antes de que llegue la disciplina de Dios. Y si Dios te ha disciplinado, quiero que sepas que Dios te ama, no es que Dios te odia, que Dios quiere que corras a Él. Cuando hay arrepentimiento, existe un cambio de corazón, de mente y de dirección. Hoy es el día para hacer ese cambio. Estamos comenzando todavía el año. Podemos hacer cambios hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Pero el Padre ordenó a sus siervos: sí, háganlo como uno de mis siervos. No, dijo: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Este es mi hijo, es mi hija. Que le den su identidad porque es mi hijo, yo lo engendré, yo lo crié, ¿sí? Es mi hijo. Y Dios, si tú algún día le entregaste tu vida a Jesús, Él está pensando lo mismo de ti. Aunque tú te has comportado como una persona rebelde, Dios te está esperando a que cambies. Dios quiere ponerte sandalias, un vestido nuevo, un anillo,
que te identifica como un hijo, hija de Dios, como un siervo de Dios. Hagamos un banquete, dijo el padre, porque este mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Dios te está esperando, hermano, hermana, en Cristo. Vimos que Dios disciplina y castiga. Número uno, porque Dios es justo y santo y nadie se va a escapar de su justicia. Todos vamos a comparecer ante Él algún día, ¿sí? Tarde o temprano el juicio de Dios viene. Y vimos que Dios castiga y disciplina a sus hijos porque nos ama, porque busca corregirnos, y el propósito de su corrección no es tu destrucción, sino tu restauración. Y vemos en este ejemplo perfecto de el hijo pródigo, alguien que reaccionó y dijo: ¿qué hago aquí? Deseando comer lo de los cerdos, humillado, cuando en la casa de mi padre hay comida, hay abundancia, hay amor.